Hoy hace 30 años fue asesinado el periodista Guillermo Cano. Para la comunidad internacional el crimen fue de tal dimensión que ameritó la creación de un premio en su honor en Naciones Unidas. Y en Colombia, una investigación imposible por la violencia de la que se tratan de rescatar sus vestigios. ¿Qué tal esto? En febrero de 1986, Guillermo Cano Izaza era el mayor ejemplo del periodismo colombiano. A libreta de apuntes de Guillermo Cano, publicada en El Espectador de Bogotá. Su columna era el sumum de sus clases de periodismo a los jóvenes y de la visión de país de un periódico que dirigió durante 34 años y que en un siglo de historia se había enfrentado a todas las censuras, pero que también había tenido en su nómina a los mejores escritores del país. Utopía de la vida. La memoria fotográfica del reportero hizo posible que en 1982 recordara el rostro de un delincuente de 1975 entre los integrantes del nuevo Congreso, a Pablo Escobar Gaviria. Periódico El Espectador, esa empresa periodística que distorsiona la noticia. La disolución del Grupo Gran Colombiano, la pérdida de investidura de Pablo Escobar y la posición civilista frente a la toma del Palacio de Justicia lo rodeaban de admiración, pero también de riesgos profesionales. Luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. El hoy presidente Santos lideró una marcha del silencio y contra la impunidad que desde entonces se advertía en su caso. Que estos crímenes atroces no queden impunes. La misma sensación de muerte inminente la compartía una minoría de políticos y periodistas que no se resignaba a ver ascender al poder a la mafia. Teníamos muchos temores por la vida de él, porque él se limitaba simplemente a cómo se hacía el periodismo antes. Pero uno de los columnistas asumió la investigación del caso desde que se halló en Cali el cadáver del asesino en medio de la zozobra, pero las amenazas se concretaban. El Espectador y la familia siguieron hasta que vimos que lo único que estaba sucediendo era que había más muertes alrededor del asesinato de Guillermo Cano. No se justificaba seguir así. Héctor Giraldo Gálvez cayó en marzo de 1989 y en los meses siguientes los papás de una fiscal, un juez, un magistrado que conocían el caso y en septiembre una bomba de 55 kilos que destruyó casi todo el periódico. Podemos habilitar una parte de la rotativa para mañana, como le digo, para salir aunque sea con un periódico de 12 o de 4 páginas. Y seguimos después porque habíamos recibido el ejemplo de él, más que ser valientes o más que ser cualquier cosa, simplemente queríamos cumplirle. El periódico entendió pronto que resultaría heroico seguir investigando lo que el sistema judicial había resuelto ocultar. El único procesado en el expediente por el asesinato de Guillermo Cano fue Luis Carlos Molina. Pero ese empresario de licores, girador del cheque que se encontró en la cuenta del sicario muerto, salió caminando del DAS de Medellín días después del asesinato de Giraldo Gálvez. Todo llegó hasta el punto en que asesinaron a Héctor Giraldo. Ahí están los cheques, ahí están todos los pagos, él fue el que jaló esa cuerda. Pero los papeles de la investigación de Giraldo Gálvez permanecieron intactos hasta 2014, cuando el periódico los desarchivó y reveló que en estos había nombres aún relacionados con la dirigencia política. Sé que los hermanos del senador José Obdulio hacen parte de ese proceso o han hecho parte de ese proceso y eran socios de Molina Yepes. Y además de ellos, las trazas de las transacciones bancarias llegaron a otro empresario que luego fue jefe de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe y el registro de su nombre en una de las empresas del lavador. Carlos Alberto Gaviria apareció mencionado porque había una cuenta corriente de las cuales manejaba Luis Carlos Molina. En otro de los giros de la empresa Con Firmeza, en cuya junta directiva Álvaro Uribe Vélez fue nombrado y asegura que declinó el nombramiento sin ejercer funciones. Si una persona que está viva en el país y que puede explicar cuáles eran las connotaciones que había para que asesinaran a don Guillermo Cano, de pronto es Álvaro Uribe Vélez. El proceso ahora se considera un crimen de lesa humanidad porque privó a Colombia de una de sus más brillantes inteligencias. Como UNESCO damos el premio Guillermo Cano a quienes han dado un ejemplo de lucha constante y asidua en circunstancias difíciles por defender esa libertad de prensa. Pero en esas condiciones él se encargó también de ser un hombre de paz.
Y aún faltan por hacer las cuentas de la materia gris que el país ha perdido en medio de la violencia.